5:40 de la tarde, Mon Laferte, lo que estamos escuchando en este Así es, si tú me ratito. quisieras, para que no me critiquen, viste que no traigo música diferente y esas cosas. Sí, muy bien. Porque Néstor me mira feo desde hace un rato. No, no lo mires así a Luispa. No lo trates No es mal, verdad, te no es pido, verdad. por favor. Bueno, Néstor, ¿qué hizo The Economist? Está vinculado, me parece, con lo que hablamos recién con Junio en el cafecito sobre el momento de la democracia. Sí, a ver, The Economist tiene esa fama de medir determinadas cuestiones y tiene un índice que mide cómo está la calidad democrática en el mundo. Es la mirada anglosajona, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, igual es simpático. Dice que a pesar de que más de la mitad de la población mundial acudió a las urnas el año pasado, hay un deterioro en el respeto de las instituciones y de la democracia en el mundo. Y bajó de 5,23 a 5,17. Después, si querés, te doy algunos detalles. No, dale. Bueno, la Argentina, por ejemplo, no es una democracia plena, es una democracia defectuosa, dice The Economist, pero también Francia lo es, ¿no? Y solo algunos países nórdicos, Nueva Zelanda y demás, mantienen a rajatabla el respeto por las instituciones. Así que es un índice interesante para ver cómo se está deteriorando también la calidad institucional, no solo en países, por supuesto, que desprecia The Economist, Bien. africanos y asiáticos, sino en algunos países del mundo central. Vamos a saludar y tenemos un lindo privilegio en este rato aquí en la 530 en que vuelvan las ideas. Está en línea Yolanda Díaz. Ella es vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, abogada laboralista, fundadora y líder del partido Sumar, es parte de la alianza de gobierno de Pedro Sánchez y está en una visita se reunió con organizaciones gremiales, va a Uruguay también a la asunción de Yamandu Orsi. Yolanda, soy Pablo Caruso, nuestro programa se llama Que Vuelvan las Ideas, Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, Pablo. Es un honor estar en la radio de las abuelas de la Plaza de Mayo. Es un auténtico honor. Bueno, muchísimas gracias. La Madre de Plaza de Mayo en la marcha de cada jueves. Muchísimas gracias por eso, Yolanda. Yolanda llega a la Argentina, por supuesto que viene siguiendo, porque además leemos sus declaraciones, su participación en las discusiones públicas, pero ve la Argentina de Milei y ¿qué ve, Yolanda? ¿Yolanda nos escucha? Se nos corta. Ahora Ahí sí, está. ahora sí. Bien, le decía, ve la Argentina de Milei y ¿qué ve? Bueno, veo un proyecto político radicalmente diferente al que estamos defendiendo en nuestro país. Nosotros estamos defendiendo un proyecto político que tiene que ver con la reducción de la desigualdad, con mejorar los salarios a través del salario mínimo, con una España que tiene más derechos hoy y que es la España, ¿no?, que crece más en la OCDE, que crece al 3,2%. Lo que veo aquí es una administración que ha decidido, ¿no?, luchar contra la inflación, pero dejándose a miles y miles y miles de personas y de familias por el camino. Uh-huh. Ahora, recién Néstor Restivo estaba hablando de una publicación de Economist respecto del momento de las democracias. No es un elemento necesariamente limitado a nuestros países. Hay un problema serio en Occidente con las democracias y en ese contexto muy vinculado a este tipo de políticas. ¿Cómo observa ese fenómeno? Sin lugar a dudas, lo que está en juego es la democracia. Estamos viviendo una recesión democrática en todos los países y que va de la mano de la recesión de la geopolítica, es decir, estamos viviendo en guerras. Las propuestas de la extrema derecha que comparten agendas neoliberales, tanto Trump como Milei, como Vox en mi país, como Meloni, Orbán y demás, tienen que ver con un fenómeno de empobrecimiento masivo, de recorte de derechos laborales, pero sobre todo de atacar la democracia. Les estorba la democracia. Quieren convertir la democracia en una empresa gobernada por un CEO. Y esto es lo que está en juego. La democracia no puede estar gobernada por un CEO. Tiene que estar gobernado justamente por la defensa de los derechos fundamentales, la garantía de vida, ¿no?, y de valores que son claves para los pueblos en el conjunto del mundo. Esto es lo que está en juego. Uh-huh. Yolanda Restivo la saluda. Le quería preguntar porque escucharon una declaración suya de que hay alguna posibilidad, y volviendo al tema Milei, de que en España también se abra una investigación por el escándalo y la estafa con la criptomoneda Libra. ¿Eso es así? ¿La están impulsando? ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, lo que les puedo decir es que los hechos que hemos conocido son graves, que se investigará
y vamos a quedar, ¿no?, a resultas de esa investigación, pero claro que son graves. Bien. Yolanda, sabemos que estuvo reunida con centrales sindicales. En esa conversación, ¿qué pudo observar? Aquí hay a veces miradas críticas respecto de lo que efectivamente logran, pueden y quieren hacer algunas centrales frente a lo que está ocurriendo. Hay algunas demandas de ir a huelgas, otras que son más comprensivas respecto del pragmatismo y el momento de las centrales en su relación con el gobierno. ¿Qué pudo percibir en esos diálogos? Bueno, lo que pude percibir fueron algo muy importante, es que estaban todas juntas. Necesitamos caminar juntas frente a la agresión y al retroceso democrático que estamos viviendo. Por tanto, todos los matices son bienvenidos, pero necesitamos caminar juntas. 2, necesitamos compartir agendas públicas con pocos elementos, pero que los repliquemos en todo el mundo. La ciudadanía tiene que ver que igual que la extrema derecha comparte sus agendas, nosotras también las compartimos, que son, sí, subir el salario mínimo, que es tener relaciones laborales estables, que es defender los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, los derechos humanos, que es defender el derecho a la vivienda, es decir, una agenda compartida y luego un futuro que proyecte esperanza en nuestros pueblos. Esto fue lo que vi esta mañana cuando me reuní con las centrales sindicales. ¿Qué tal, Yolanda? Luis Pablo Giniger la saluda. Quiero preguntarle por España y en todo caso el lugar o las discusiones que están ocurriendo allí en relación a la ultraderecha, ¿no?, que aquí en la Argentina está tan presente y sabemos que en España, bueno, a partir de Vox fundamentalmente, también tienen su lugar. ¿Qué discusiones se están dando allí en España? Bueno, tenemos yo creo que la misma discusión que tienen ustedes, ¿no? Cuando digo que la internacional del odio está organizada, que la contrarreforma laboral de Milei es la misma que están practicando Meloni, ¿no?, y otras fuerzas de la extrema derecha, es que estoy diciendo que frente a su internacional del odio tenemos que tejer la internacional de la esperanza. Es decir, tenemos que demostrar que vamos a ganar derechos y vamos a mejorar la vida de la gente. Esto es la discusión que estamos teniendo en nuestro país, insisto, porque estamos en un momento en el que yo digo que no hay una ola reaccionaria, porque no es un fenómeno de la naturaleza, son cuestionables. Los fenómenos de la naturaleza no se pueden parar, ¿no? Lo que quieren transmitir es que es inevitable el crecimiento de la extrema derecha y eso no es verdad, no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner en común lo que yo denomino la internacional de la esperanza, insisto, con una agenda de mínimos y que proyectemos un horizonte, ¿no?, de esperanza en el conjunto del mundo. Si no, no vamos a poder. Ahora, Yolanda, ¿por qué eventualmente muy buenas, importantes porciones de las sociedades han elegido y han legitimado a estas oleadas? ¿Qué diagnóstico tienen respecto de por qué efectivamente esto está ocurriendo o ha ocurrido? Bueno, esta pregunta es muy compleja, ojalá tuviéramos una respuesta, ¿no?, para poder darla, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que tenemos que gestionar bien. En nuestro país lo estamos haciendo, ¿no?, con un número de ocupados y ocupadas sin precedentes, casi 22 millones de personas trabajadoras, con un salario mínimo que hemos crecido el 61%, hasta 1.184 euros al mes, pero con esto no llega. Hay que cambiar el estado de ánimo. Y las poblaciones están paralizadas, tienen miedo. La internacional del odio es muy fuerte. Estamos en un mundo en guerra. Por tanto, creo que no basta con resistir. Necesitamos, sí, claro que sí, resistir, pero ganar derechos, es decir, mejorar la vida de la gente, que sientan las políticas públicas, es decir, que vale la pena, ¿no?, los gobiernos progresistas y luego generar esperanza. Sin estas herramientas no vamos a poder cambiar la vida de la gente.
Yolanda, la última de mi parte, esta misma pregunta pero restringida a Europa. Salvo el gobierno de España, que sin duda está muy a la izquierda, dentro del progresismo europeo es una de las expresiones más sólidas, en el resto del continente vemos emergencia de algunas expresiones de extrema derecha, de desencanto con lo que fue la propuesta tradicional de la izquierda, de la socialdemocracia europea. ¿Cómo se puede revertir eso ante esta situación que vive Europa, que es realmente preocupante en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que de la misma manera que he respondido antes, Europa sufre el mismo fenómeno que estamos viendo con los matices, ¿no?, de cada uno de los países, ¿no?, y con distintas culturas políticas. Pero Vox, que es una sucursal de Trump, Milei, Bolsonaro, Orbán, la señora Meloni, Le Pen, comparten un proyecto político. Es la internacional del odio, que además está aderezado por el neoliberalismo, que es una fuerza de la destrucción. Y frente a su odio, nuestra esperanza, y frente a su destrucción de los derechos, de despidos masivos, de ataque a la universidad, de ataque a los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, nosotros, pues más subida del salario mínimo, más reformas laborales positivas y, por supuesto, colocar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI en el centro de nuestra actuación. No van a ganar ellos. Y esto es lo que le tenemos que transmitir en el corazón de Europa. Le mentí, le voy a hacer una más sobre Europa, porque estamos a las puertas de una posible negociación y salida de paz en Ucrania. ¿Cómo están viendo este escenario donde se giró tanto la posición de Estados Unidos, donde todo indica que Ucrania va a tener que ceder determinadas cuestiones? ¿Cómo están evaluando desde el gobierno español la salida de esa crisis? Bueno, pues exactamente el gobierno español lo que defiende es que no se puede realizar ese proyecto sin el pueblo ucraniano y sin Europa. Que tienen que ser Estos parte de la somos mesa de claros. negociación. Absolutamente, por supuesto. Yolanda, le agradecemos mucho este tiempo y ojalá tenga buen recorrido aquí y mañana lo que será su participación en Uruguay, donde además va a participar en la asunción de Yamandu Orsi, ¿no? Así es, sin lugar a dudas. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Un saludiño, gracias. Gracias. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España. Bueno, España viene de un aumento del salario mínimo muy importante y además de la reducción de la jornada laboral. Con en la gestión de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, no es lo que ella más impulsa. Claro, con experiencias que marcan de alguna manera una agenda a contramano de todo lo que va ocurriendo, por lo menos en Occidente, y hace hincapié en la alianza internacional de todos los gobiernos de ultraderecha. Y dice, lo primero que hay que cambiar es el estado de ánimo. Y para cambiar el estado de ánimo hay que gobernar bien y hay que mejorarle la vida a la gente. Que es exactamente en lo que, por lo menos en la mirada general, fracasó el gobierno anterior en la Argentina, digamos, ¿no? Sí, de todas maneras. Lo que no pudo cumplir en términos de promesa. Sí, es la discusión, sin duda, ¿no? Por supuesto. Estaba pensando mientras le escuchaba decir eso precisamente a Yolanda Díaz, recordaba otros casos aquí en América Latina, ¿no? Pensaba en Rafael Correa puntualmente y como un gobierno que le cambió la vida a la gente, y se la cambió sin dudas, cambió los ingresos, las condiciones de acceso a la educación, a la salud. Bueno, no fue suficiente. Me parece que eso es imprescindible, pero la historia reciente y la historia aquí en la región también demuestra que no es suficiente, no alcanza. Eso es imprescindible, pero me parece que no alcanza, ¿no? Como que necesitamos también darnos una discusión desde un sector. Sí, no solo consumo, más conciencia política. Así es, ¿no? Bueno. ¿Cómo se puede trabajar en ese aspecto? Es algo que le está pasando a muchos países de la región. Puse un ejemplo que es el de Ecuador, ¿no? Sí, iba a decir el caso de Brasil, 3 gobiernos y medio del PT, y después viene Bolsonaro también con un golpe institucional en el medio, o la década ganada del kirchnerismo y después viene Macri. Es decir, hay cuestiones para revisar en ese sentido, ¿no? 5:53, linda charla, Muy con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de España. Qué bueno.